Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte y en este vídeo te voy a hablar de algo que me cuesta. Sí, porque la gente de productividad no es tan mágica y no siempre es aquello de, oye, Es muy productivo, por lo tanto todo lo harás bien. pues no, hay cosas que todavía me cuestan. Estoy luchando un poquito con ellas, ¿de acuerdo? Para ver si las podemos solucionar. Y una de ellas tiene que ver con el orden. Sí, soy una persona bastante ordenada en general, pero algunas cosas todavía se me escapan. Así que vamos a ver algunos trucos que he aprendido durante este tiempo y sobre todo cómo los puedes arreglar también en tu conducta, en tus hábitos diarios. ¿Te parece? Entonces te lo voy a enseñar todo, como siempre. 12 claves prácticas para que puedas poner orden en tu vida. Pero antes de empezar el vídeo, oye, pues me gustaría que le dieras un buen like a este vídeo para que llegara a muchas más personas. Y por último, me encantaría que te suscribieras, claro que sí, de acuerdo, para que seamos más personas dentro de la comunidad de neurociencia y productividad personal. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. La primera recomendación tiene que ver en mantener tus escritorios a cero, vacíos, sea lo que sea, de acuerdo, son digitales a cero, y si son, por ejemplo, físicos, como los que estás aquí con tu computadora, ordenador, la idea es que estén lo más vacíos posibles. Fíjate que en el tema digital lo tengo bastante controlado, alguna cosa se me acumula de vez en cuando, pero cuando puedo lo elimino. En cambio, en el escritorio más físico ya me cuesta, a veces acumulo algunas cosas que no debería, también tengo el despacho cosas que no deberían estar, por lo tanto es importante, de acuerdo, que cuando finalices tu jornada laboral lo pongas toda vez a cero, como si fuera un contador. Oye, pues mira, hoy he hecho 50 kilómetros, lo voy a poner a cero para que mañana, de acuerdo, sepa cuántos kilómetros he hecho. Así que de esta manera, de acuerdo, cada día será interesante saber desde cero qué es lo que has hecho y así no tendrás interferencias del día anterior. Porque la tendencia es, Oye, pues me voy a dejar una taza aquí, algún papelito del día anterior. fíjate que son cosas que ya no vas a utilizar, por lo tanto, ¿por qué no hacer un reset? Lo mismo con la parte digital, y te diría que más allá del escritorio, también deberías hacerlo con tu propia nube. Si has mirado nunca la nube donde vas guardando fotos, documentos, ahí vas acumulando de todo. ¿Por qué no poner un poquito de orden? ¿Por qué no dedicarle un tiempo cada cierto tiempo? Por ejemplo, cada 3 meses, cada 6 meses. Aquí también dependerá de la cantidad de archivos que tú tengas. No es lo mismo si vas poniendo 3 archivos a la semana que si vas poniendo 50 archivos al día. El volumen que vas a almacenar será muy distinto. Así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Intenta que los escritorios siempre estén al cero posible. Y esto es algo que yo personalmente, como te decía antes, debo aprender, porque especialmente en la parte física a veces se me van acumulando cosas Que ni siquiera utilizo. y que después me cuesta encontrar un huequín para poder ordenarlo todo. La recomendación número 2 tiene que ver en hacer mapas mentales. Sí, esto me ayuda muchísimo, sobre todo cuando tengo ideas un poco vagas, poco abstractas. Lo que me va muy bien es poner un mapa mental utilizando un programa que seguramente ya conoces, que se llama Miro. También se puede pronunciar Miro. Y de hecho Miro, de acuerdo, es muy interesante porque te permite poner de forma gratuita tus mapas mentales con una idea o un concepto principal, y a partir de aquí ir buscando los diferentes tentáculos que te ayudarán sobre todo a definir más bien esta idea principal. Así que esto me funciona muy bien porque cuando tengo un pequeño problema digo, ok, vamos a ver diferentes soluciones. Imagínate que ahora estoy pues ideando un nuevo proyecto o estoy haciendo un nuevo curso, esto me va fenomenal. Ahora, por ejemplo, con los chicos de neurohacking estamos terminando de diseñar algunas estrategias. Oye, me va muy bien primero tener un concepto principal y a partir de aquí hacer diferentes subtentáculos, diferentes líneas para ver, de acuerdo, qué es lo que hay detrás de este concepto. Me ayuda también poner partes psicológicas, cómo me siento, cómo me gustaría sentirme. Esto al final lo que me hace, de acuerdo, es ver si el concepto principal es el que realmente me afecta o no. Lo digo porque a veces tengo una idea aquí en la cabeza pensando que esto es lo más importante de todo, y cuando lo pongo blanco sobre negro, es decir, en el mapa conceptual, me doy cuenta de que había otro problema oculto, un poquito más inconsciente. Así que lo sabes, los mapas mentales van excelentemente bien, sobre todo para tener claramente identificados cómo puedes utilizarlos. Y oye, me encantaría grabar un vídeo también sobre cómo utilizo los mapas mentales. Si te parece bien, házmelo saber aquí en comentarios y de esta manera, de acuerdo, grabaré un vídeo específico sobre ello. La tercera recomendación tiene que ver en eliminar tareas de forma semanal o incluso diaria si puedes. Eliminar cosas es una auténtica maravilla. Pero nos cuesta horrores. Nos aferramos a la tarea como si estuviéramos enamorada de ellas y tú siempre piensas que lo vas a hacer en un futuro. Craso error, es una gran mentira y lo sabes, porque la mayoría de cosas que anotas no las vas a hacer, no porque no quieras, sino porque van a salir cosas nuevas. Y a veces piensas, de acuerdo, que eso era súper primordial, que era lo más importante de tu vida, y resulta, de acuerdo, que después es un fiasco, que ni siquiera lo chequeas, ni siquiera lo compruebas, y esto se sigue pudiendo ahí en esa lista mientras vas acumulando un montón de tareas por hacer. Yo cada semana, de acuerdo, tengo 10-15 minutitos, especialmente el viernes, donde me dedico a mirar todas las tareas de la semana y empiezo a enviarlas al purgatorio. El purgatorio, por si no lo conoces, es una especie de lista secundaria donde voy poniendo las tareas que sé que no voy a hacer, al menos a corto plazo, y las tengo ahí, de acuerdo, para ver si algún día las voy a hacer. Spoiler, pista, no las voy a hacer la mayoría de ellas.
pero me da tranquilidad porque como mínimo no las borro del todo, las pongo ahí y sé que en otro día, de acuerdo, las puedo retomar y volver a hacer. Ya te digo, de acuerdo, que menos del 1% de esas tareas que están en la lista secundaria termino por hacerlas. Así que lo sabes, ¿no vale la pena? Bueno, es un tema psicológico 100%. Tú te quedas tranquilo, sabes que tienes las tareas aquí en esa lista y después, si las quieres chequear en otro momento y hacerlas, pues allá tú. Pero ya te digo, de acuerdo, que la mayoría de ellas no las vas a hacer jamás. Recomendación 4, reserva un espacio para pensar. Sí, para pensar. Puede parecer algo muy obvio, pero no lo hacemos bastante a menudo y es que al final, fíjate que en el día a día tienes millones de cosas que pensar, al final tienes millones de cosas pendientes, eventos, no hay tiempo para dedicarle un momento a pensar. Así que te diría, de acuerdo, que a mitad de semana, yo en mi caso lo hago el miércoles, le dedico 10-15 minutos, a veces un poquito más, a pensar qué es lo que estoy haciendo. ¿Tiene sentido hasta dónde estoy yendo? ¿Los objetivos que me he marcado se están cumpliendo? ¿Estoy siendo productivo? ¿Estoy siendo más o menos productivo y por qué? Y de esta manera, como mínimo, me hago un pequeño autoanálisis que creo que puede ser muy interesante para saber qué es lo que estoy haciendo con mi vida. Además, pensar también va más allá del puramente laboral, es decir, claro, está bien pensar, por ejemplo, si mañana tengo una tarea o no, pero pensar también significa, por ejemplo, pensar si esto está acorde con la vida que quieres tener, si realmente las tareas se ajustan a lo que deberías hacer, si deberías delegar parte de tu trabajo, si deberías buscar una alternativa, incluso cambiar de trabajo, sea lo que sea, pensar es fundamental y no lo hacemos, no por nada, porque pensamos que esto de pensar lo hacemos de forma automática un día que nos aparezca la Virgen y diga ahora toca pensar. Esto no va a ser así, ni el fin de semana tampoco. No, fin de semana tengo más tiempo para pensar. No lo vas a hacer porque necesitas un poco de ocio, pasártelo bien y seguramente en ese momento lo último que vas a hacer es pensar. Así que lo sabes, reserva un espacio para poder pensar y darle vueltas sobre cómo va tu vida, si realmente estás acercándote a tus objetivos y lo más importante, lo que haces te satisface o no. La recomendación 5 tiene que ver con el deporte, sobre todo integrar una rutina dentro de tu jornada laboral. Pero Miquel, ¿qué tiene que ver el deporte con lo que me estás contando ahora mismo, con poner orden en mi vida? Pues para mí el deporte es fundamental para poner orden justamente porque te permite tomar perspectiva de lo que estás haciendo. Y en ese momento es como que desconectas y puedes pensar en otras cosas. Así que el deporte, además del propio cuidado personal, que esto es fundamental, nada que decir ahí, fíjate que hay una parte también de desconexión, de intentar pensar en otras cosas, incluso del abandono del pensamiento. Cuando estás haciendo ejercicio a muy alto nivel, o estás corriendo, por ejemplo, en un momento determinado no piensas prácticamente nada de tu vida porque tu cerebro está pensando en, oye, ¿voy a llegar o no voy a llegar bien? ¿Estoy sudando muchísimo o no estoy sudando muchísimo? Así que de esta manera el deporte creo que es fundamental para poner orden en tu vida. Y fíjate que a veces no tenemos tiempo para estar 1 hora o 2 horas en el gimnasio, sino que tenemos que buscar alternativas. Este es mi caso. Entonces lo que suelo hacer también es que los descansos aprovecho también para hacer algún tipo de movimientos, de estiramientos, de flexiones, incluso también pues con una barra, algo muy sencillo, pero lo justo, de acuerdo, para mantenerme en perspectiva y que me ayude también a carburar esta mente, porque sin deporte al final no hay rendimiento. Lo puedes hacer durante un tiempo, pero el deporte es fundamental para rendir mucho más y mejorar la calidad de tus resultados. La sexta recomendación para poner orden en tu vida tiene que ver con el ritual de mañana. Y es que cuando uno se levanta a veces tendemos un poco al caos, a la desorganización. Ahora un poco de esto, hago lo otro, ahora pongo un lavavajillas, ahora lavo no sé qué. Como no hay ningún tipo de orden, no hay una rutina, la tendencia es un poco ir a salto de mata, como si fueras un pollo sin cabeza. Y oye, esto para poner orden en tu vida creo que es bastante lo contrario. Así que mi recomendación es que tengas una pequeña rutina. De hecho, en este canal puedes encontrar un vídeo donde te hablo de mi rutina matutina y está muy bien sobre todo para no tener que pensar. Cuando nos levantamos no estamos para pensar en grandes cosas. Necesitamos una rutina fija, algo muy sencillo, que sepas que tienes que hacer de A a B y cuáles son los pasos que debes seguir. De esta manera también te vas a energizar poco a poco y cuando ya empieces a trabajar te será mucho más sencillo. Lo importante sobre todo es que ya tengas ese orden en tu vida. Ya sabes que te levantas, haces esa rutina y es muy sencillo, la puedes hacer sin pensar. También es verdad que si algún día que te la saltas no pasa nada, no hay que ser estricto y radical con estas cosas, pero es una forma de que ya desde las 6, 7, 8, 9 de la mañana, cuando te levantes habitualmente, tú ya sabes lo que tienes que hacer, tienes un orden y a partir de aquí empiezas con tu jornada, sea la que sea, de acuerdo que hagas, si trabajas por la mañana, por la tarde, por el mediodía. Pero fíjate qué fácil es tener esa rutina, levantarte ya con la máxima energía y sin preocupaciones. La séptima recomendación tiene mucho que ver con la anterior, pero en este caso en vez de una rutina de mañana hablaremos de una rutina antes de ir a dormir.
Exactamente igual, oye, pues los pasos antes de ir a dormir. Esta suele estar más definida que la anterior y es que todo el mundo sabe cuando va a dormir pues tiene que hacer unos pasos, ¿no? Por ejemplo, asearse un poquito, cepillarse los dientes, etcétera, y acostarse, obviamente, este es el punto final. Pero fíjate que la idea sobre todo es que tú ya sepas que a partir de cierta hora pues puedes, por ejemplo, dejar los móviles en tu habitación sin tocarlos, sabes que en ese momento pues tienes un momento de lectura, un momento de relax. Aquí evidentemente dependerá si hay hijos o no hay hijos. Si hay hijos la cosa cambia por completo. Y si no hay hijos evidentemente te lo puedes hacer más a tu propio gusto. Pero aquí hay una cosa importante y es que esta rutina lo que hace es desacelerarte. Es una forma también de terminar el día, decirle a tu cuerpo que esto ya se terminó. Y además de esto hay algo más interesante y es que tú ya estás un poco organizando el día posterior. Porque cuando uno termina la jornada laboral y sabe muy bien que lo que tiene que hacer, ya estás descansando para la siguiente. Y de esta manera terminas y empiezas el día de una forma muy estructurada. Al final, como siempre, no a la rigidez 100%. Tampoco hace falta que cada día hagas la misma rutina al 100%, pero ayuda muchísimo, sobre todo para conservar los estados de energía y en segundo lugar, de acuerdo, para que empieces el día de forma mucho más ordenada, porque el día no empieza cuando te levantas, que es una cosa típica que decimos mucho, el día empieza antes de acostarte y por eso esta rutina de noche es fundamental para tener más energía y sobre todo, como decimos en el vídeo, poner orden en tu vida. La recomendación número 8 tiene que ver con tus fotos. Sí, las fotos, tomamos muchas fotos todos los días, algunas veces incluso demasiadas, y muchas de ellas terminan por olvidarse, por quedarse ahí en el olvido y nunca más se supo. Además también es una fuente de desorganización y de caos muy habitual y es que se te llena la nube, tienes demasiados pocos datos o simplemente tu móvil ha dejado de funcionar por las fotos. Así que en este caso yo te diría que cada semana, o si quieres un poquito más, cada 15 días o incluso cada mes, revises todas las fotos que has tomado y las vayas ordenando poco a poco. Estaría bien que tuvieras ya varias carpetas diseñadas para ello y sobre todo que ya las pusieras en base a las diferentes categorías. De si por ejemplo es algo de los cumpleaños, algo de las vacaciones, algo de las despedidas, es decir, sea lo que sea, de acuerdo, lo puedes poner también ordenado por carpetas. Pero lo importante sobre todo es hacer ese trasvase. No esperar al final de los días para que tu teléfono te diga: oye, pues ya está, se terminó. Aquí ya no hay forma humana de poner más fotos porque la capacidad del teléfono está llena. Así que si lo podemos hacer de forma más gradual, es una forma de poner orden en tu vida y la sensación es que no siempre estás esperando hasta el final. Lo hacemos cada cierto tiempo, nos lo ponemos como una notificación, como si fuera una tarea repetitiva, tarea de control. Ahí te recomiendo que vendas alguno de mis tutoriales donde te explico qué es esto exactamente y cómo lo puedas aplicar, pero sobre todo lo más importante, de acuerdo, es que estas fotos generan ruido mental. Si no las vamos ordenando poco a poco, termina explotando el ruido mental y después se acumulan con otras cosas. ¿Por qué no lo podemos hacer de forma más gradual y evitar un poco esa colisión final que nos genera tanto malestar? Ahí lo dejo. La novena recomendación tiene que ver con la limpieza. Si antes hablábamos de limpiar bits, es decir, limpiar cosas digitales, también te recomendaría hacer limpieza en casa, pero no hablamos de tareas domésticas, que esto es una cosa que también me cuesta mucho. No, nos referimos, de acuerdo, a cosas que tengas en casa que se vayan acumulando, véase ropa, de acuerdo, cualquier artilugio que tengas o simplemente algunos típicos recuerdos que tienes en casa que podrías echar por la borda tranquilamente mañana o incluso hoy mismo. Es importante hacerlo, de acuerdo, porque al final la idea es desvincularnos de algunas cosas que no nos aportan ningún tipo de valor. Muchísimas cosas las aceptamos por compromiso, otras las hacemos porque hay un elemento de vínculo emocional con ellas. Esto es algo totalmente normal, pero fíjate que la mayoría de ellas, de acuerdo, son cosas que podíamos desechar hoy mismo, podíamos tirar a la basura y no pasaría absolutamente nada. Aquí no te voy a recetar todos los cambios que nos predica nuestra amiga Marie Kondo, que la verdad es que es una crack en todo esto, pero sí te voy a decir, de acuerdo, que a medida que puedas, ve echando cosas de casa. Yo te diría limpiarlo una vez al mes. Una vez al mes la idea es que busques cosas de casa que ya no utilices y las lleves a su sitio pertinente. No hace falta que las tires, las puedes vender, las puedes reciclar, pero siempre encontrarás un mejor uso que tenerlas en casa. Porque al final hay una cosa que decíamos antes, y es que todo este tipo de cosas generan ruido mental. ¿Qué significa el ruido mental? Que hay cosas, de acuerdo, que no las ves, que a priori están ahí, que te están observando y generan, de acuerdo, con una especie de cortocircuito mental, porque tienes esa cosa de ahí que querías tirar, esa cosa de ahí, de acuerdo, que dices, uy, esto debería tirarlo, pero no sé muy bien qué voy a hacer con ello, no sé si lo voy a tirar aquí, lo voy a tirar a otro sitio. Fíjate que al final todo eso genera un ruido mental que con la cantidad de cosas que ya tienes de serie en tu cerebro, oye, ¿para qué acumular más cosas? Así que ya lo sabes, de acuerdo, limpieza, y esto es una excelente forma de poner orden en tu vida, sobre todo también para ser el responsable de tu propia vida, porque cuando un objeto, digamos, que es responsable de ti, oye, pues hay que cambiar la perspectiva, eres tú el responsable de tu vida, por lo tanto los objetos tú los dominas, ellos no te dominan a ti, no tienen poder sobre ti, no deberían tener poder sobre ti. Recomendación 10, planifica tu ocio. Sí, es una cosa que digo mucho, de acuerdo, pero es verdad, al final si vas dejando que la vida vaya por su inercia, muchas veces no planificarás nunca tu ocio, y te irás trabajando, seguirás haciendo tus cosas
e irás tirando de rutinas, que es lo que ya más conoces. Por lo tanto, no te cuesta nada planificar tu ocio. Al menos no digo que lo hagas mensualmente, pero lo puedes hacer cada semana para saber qué tipo de actividades puedes hacer durante la semana y así evitar un poco ir a salto de mata. Y lo más importante, poner orden en tu vida en todas tus áreas, en todas tus facetas. Porque está muy bien poner orden en tu vida, tener todas las listas clasificadas de tareas, pero también a nivel personal deberías hacer lo propio. Así que lo sabes, planifica tu ocio, que esté escrito, que esté en el calendario, porque si no está ahí, no existe. 11ª recomendación tiene que ver, de acuerdo, con dividir entre eventos y tareas. ¿Qué significa esto? Pues bien, habitualmente en nuestro propio calendario, en nuestra agenda, lo tenemos todo junto. Ponemos las tareas que tenemos que hacer y ponemos también los eventos. Cuando hablamos de eventos me refiero, por ejemplo, a una reunión, a una cita que tengas con el dentista. Eso tú sabes que tiene una hora concreta y que además has quedado con otras personas. En cambio, cuando hablamos de tareas, nos referimos a una actividad que depende de ti, pero que no tiene una hora de inicio, porque tú decides cuándo la haces. El hecho de ponerte de acuerdo siempre horas en las tareas, eso hace de acuerdo que te genera mucha frustración. Es más, aunque te pongas un día concreto, no siempre va a funcionar, porque ese día, por ejemplo, no la puedes hacer, porque sale un imprevisto. Entonces te diría que una cosa importante es que los eventos vayan todos en el calendario, es decir, como utilizas ya en el Google Calendar, en la propia agenda de papel o incluso en el Outlook Calendar, pero la idea es que las tareas no aparezcan ahí, sino que las tareas las tengas en tu propia lista. Y ahí es donde puedes utilizar la multitud de herramientas que existen, que en este canal vas a encontrar muchísimos tutoriales para ello, que si Planner, que si Trello, que si Asana, que si Airtable, en definitiva hay muchísimas. Eso sí, si quieres utilizar el papel, por mi parte, encantadísimo, faltaría más. La idea sobre todo es el método, la metodología, que tengas un método que te permita tener las tareas bajo control y que no se te escapen, y lo más importante, que no se acumulen. Así que ya lo sabes, divide eventos y tareas, eventos en el calendario y todo lo que tenga que ver con tareas en tus respectivas listas de tareas. Y la última de todas, 12ª recomendación, elimina las aplicaciones que ya no utilices. También generan ruido mental. Cuando hablo de aplicaciones me refiero sobre todo en tu tablet o en tu teléfono. Hay un clásico de aplicaciones que utilizas en un momento determinado en tu vida y después ya nunca más. Así que oye, ve haciendo limpieza también, igual que hacemos limpieza de todo lo que decíamos antes, que si el escritorio, que si los archivos, que si las fotos. También deberías hacerlo con las aplicaciones de tu teléfono. Hay muchas de ellas que no tienen sentido. Por ejemplo, un día fuiste a Sao Paulo, te fuiste de vacaciones y te descargaste los horarios de metro en una aplicación. Eso está genial, pero fíjate que después, hasta que vuelvas a Sao Paulo, a lo mejor van a pasar años. En el caso de que vivas a Sao Paulo, pues no lo hagas, obviamente, ¿no? Como este ejemplo, habría muchísimas más de cosas que descargamos en un momento que creíamos que eran súper útiles y que después resultaron ser cosas de segundo orden, es decir, que ya no utilizas. Por lo tanto, una de las formas de poner orden en tu vida es justamente eliminar estas aplicaciones que ya no tienen sentido. Además, fíjate, hay una cosa interesante y es que el móvil es uno de los sitios donde nos pasamos más tiempo. Por lo tanto, si queremos poner orden en nuestra vida, tenemos que hacerlo también en los dispositivos que habitualmente utilizamos. Otra cosa sería utilizar al menos el móvil, que esto ya seguramente daría para otra charla, pero fíjate que en este caso eliminar aplicaciones también hará que tengas menos notificaciones, que tengas menos posibilidades de estar entretenido con otras cosas que no deberías, o simplemente, de acuerdo, tener más limpieza y más claridad a la hora de qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que tienes que buscar en tu teléfono. Ahí lo tienes, y de estas 12 maneras puedes poner orden en tu vida. ¿Cómo las viste? ¿Algunas de ellas las estás aplicando? Pues házmelo saber aquí en comentarios. ¿Algunas de ellas te sorprendieron y te gustaría aplicarlas en tu vida? Pues también házmelo saber en comentarios. ¿Alguna más que te gustaría recomendar? Pues lo mismo, ya lo sabes. Así que gracias de verdad por tu participación. Estos vídeos son mucho mejores si tú participas en ellos, sobre todo me das pistas para hacer próximos vídeos. Gracias de verdad por estar aquí, por mi parte un placer, encantado. Dale un buen like si te interesa este tipo de vídeos y por último me encantaría que formaras parte de esta comunidad de neuroproductividad para que cada vez seamos más personas en esta comunidad. Un abrazo enorme, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, chao.